Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. El tema que nos toca el día de hoy es el tema 19 y este tema habla de me perfecciona en su amor. Quiero comentarles algo que nosotros debemos de estudiar la manera inductivamente, ¿no? Y eso es leer con atención, pero asegurarnos de comprender el significado de cada palabra primero, pero también saber relacionar las distintas oraciones que de ella salen, ¿no? Saber explicar en nuestras propias palabras, diríamos así, que dice el pasaje de lo que leímos, ¿no? Y una vez que nos aseguramos de saber lo que dice el pasaje leído, entonces nosotros le podemos dar una aplicación correcta, ¿sí? Debemos estudiar así la Biblia. Es buscar palabras claves que nos ayuden a entender cuál es la idea central sobre el cual gira el texto que estamos leyendo, porque eso nos va a permitir, hermanos, entender mejor lo que está hablando la palabra o el texto bíblico para poderlo aplicar de una manera correcta, darle el sentido correcto a esa palabra, ¿sí? Así es que yo les invito a que abran su Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 12 al 17. Quiero leer desde el versículo 11, donde nos quedamos la semana pasada. Y dice de esta manera: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De allí hace un cambio así drástico Juan y dice, y luego dice en el versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjese cómo termina diciendo: pues así como Él es, así somos nosotros. ¿En dónde? ¿En el reino de los cielos? No. ¿En dónde? En este mundo. Dios es amor, ¿no? Decía así. En este párrafo que acabo de leer, Juan está tratando de asegurarnos de alguna manera o asegurarnos a sus discípulos, y le está dando una certidumbre, les está dando una confianza, una seguridad de su salvación. Y uno puede sentir a lo largo de toda esta carta el corazón pastoral del apóstol Juan, ¿sí?, que parece estar preocupado por sus seguidores y el estado tal vez de confusión que haya en ellos por una incertidumbre que esté, porque ellos estaban pasando por un tiempo, por un momento donde estaban dudando de su posición en Cristo, porque se acuerdan que estaban los gnósticos en ese momento y les estaban confundiendo a ellos. Ahora, hoy tenemos una palabra clave, como en otras ocasiones lo hemos hecho a lo largo de esta carta, ¿sí? Y la pregunta que queríamos también, hay una pregunta que tenemos que hacer. Hay una palabra clave y unas preguntas que teníamos que hacer. Les voy a dar como que un tip, cuál es la palabra clave. En el versículo 12 dice: Dios permanece en nosotros. En el versículo 13: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Versículo 15: permanece en Dios y Dios en Él. Versículo 16:
El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Tiene alguna duda cuál es la palabra clave? ¿La palabra central de todo eso tiene alguna duda? No, ¿verdad? Es permanecer, lógicamente. Entonces Juan me está hablando de algo que tiene que permanecer, ¿no? Como en el tema número 10, utilizamos como título la permanencia en la fe. Y hoy una frase clave es permanecer en Dios. Así que cualquier cosa que digamos tiene que ver directamente con esa idea de que debemos de permanecer en Dios. Estamos viendo la semana pasada lo que tenemos que tener como el amor los unos a los otros, y ahora nos habla de una permanencia en Dios. Por eso es que digo que la permanencia me va a perfeccionar en su amor. Por eso es el título de hoy, me perfecciona en su amor. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre el amor ágape entre los hermanos y la idea de la permanencia en Dios? Una vez más, ¿cuál es la relación que existe entre el amor ágape entre los hermanos y la idea de mi permanencia en Dios? Esa es la pregunta. Porque Juan ha tomado una sección muy larga, hermanos, para hablarnos sobre el amor el uno al otro, debido al amor que Dios me ha dado a mí. Y en medio de ese contexto me habla ahora de una permanencia en Dios. Ahora, para complicar un poco más las cosas, el texto me dice que tocamos hoy, comienza diciendo en el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Y en otros dice, el que no conoce, ¿no? Pero aquí habla, nadie ha visto jamás, lo está hablando con los ojos, ¿no? Físicos. Pero que lo conocemos ¿con qué? Con su palabra, lo conocemos en el corazón, incluso lo conocemos con nuestro razonamiento. Cuando nosotros entendemos la palabra, entonces nosotros le conocemos. Pero aquí Juan me dice, nadie ha visto jamás a Dios, ¿no? Bueno, si tú te acuerdas en el mensaje anterior, nosotros estuvimos hablando de que el amor es de Dios y todo aquel que ama ha nacido de nuevo y conoce a Dios. Entonces entendemos eso, hermanos, porque Juan, si Juan dice que todo el que ama conoce a Dios y Dios a nadie lo ha visto, entonces ¿cómo yo sé que Dios está en mí? Si todo el que ama conoce a Dios, pero ahora la idea es que nadie le ha visto a Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios está en mi vida? Juan lo responde ahí mismo en el versículo 12. Si nos amamos unos a otros, esa es la evidencia que tú conoces a Dios. Esa es la evidencia que sí, posiblemente nadie lo ha visto, como lo dice él, pero que si lo conocemos es que la evidencia es que amamos a Dios. ¿Cuál es la evidencia de que conocemos a Dios? Que nos amamos unos a otros. Esa es la evidencia que Dios está ahora en mi corazón. ¿Cuántos tienen a Dios en su corazón? Él es como el viento. ¿Usted sabe de dónde viene y para dónde va? Sin embargo, cuando usted como ama de casa o que está leyendo y está afuera, ¿no? Y se da cuenta que el viento viene porque las hojas empiezan a moverse, la ropa se empieza a mover, pero usted no sabe de dónde viene ni para dónde va el viento, porque y más cuando empieza a ser como un remolino, ¿no? Así es, cuando usted ve que las páginas de la Biblia, ¿no?, se están volando y usted dice, ahí va el viento. Usted sabe que es el viento por los efectos que ese viento produce. A Dios nadie le ha visto jamás, pero cuando Dios viene a morar en tu vida y permanece en tu vida, hay un efecto que produce en esas personas que Dios mora. Y el efecto que Dios produce precisamente es que tú amas a tu hermano. Ese es el efecto que produce que verdaderamente Dios está en tu vida. ¿Y cuál es el efecto? Pues precisamente el efecto
del amor ágape el uno por el otro. Dios permanece en nosotros, como dice en versículo 12 al final. Dios permanece en nosotros, y la evidencia que Dios está en mí, hermanos, es la presencia de ese amor por mi hermano. Y Juan lo dice algo más: y su amor se perfecciona en nosotros. De allí es donde tomamos como tema del mensaje de hoy, como el tema principal: Dios se perfecciona en nosotros. Su amor se perfecciona en mí. ¿Cómo es que el amor de Dios se perfecciona en nosotros? Bueno, hay diferentes maneras de cómo saber esto, cómo se ve esto. Pudiéramos decir, por un lado, que el amor de Dios se perfecciona en nosotros en la medida en que yo voy santificándome. El amor de Dios también tiene que santificarse, hermanos. Tenemos que ser honestos. Tenemos nosotros un amor muy circunstancial al día de hoy. Y la realidad es que nosotros amamos hasta donde tú me haces sentir mal. Cuando tú me haces sentir mal, yo te dejo de amar. Cuando tú me haces sentir mal, yo ya no te amo. Y ahora comienzo a distanciarme, y eso ha provocado en mí que ese efecto del viento, del que nosotros no vemos, en este caso del que no vemos a Dios, el efecto de Dios en nosotros se llegue a extinguir, ya no dé más. Ahorita está aprovechando ahorita está la contingencia, ¿no? De tanto que hay en el medio ambiente. Paran coches, paran todo eso. ¿Por qué? Porque se está sobresaturando las moléculas de la contaminación en nuestra ciudad. Entonces, ¿nosotros qué decimos al día de hoy? Necesitamos aire que venga para que se lleve toda esa contaminación. Queremos ver un efecto de la naturaleza para que se lleve esa contaminación. Pero nosotros no sabemos de dónde viene y para dónde va. Entonces, cuando Dios, el perfecto amor, viene a nuestra vida, precisamente nosotros que no lo hemos visto a Dios, pero sí trae un efecto a nuestras vidas, que es el amor por mi hermano. Y si ese amor por mi hermano no hay, entonces quiere decir que el efecto que Dios produce en nuestras vidas se está apartando, se está extinguiendo de nosotros. Bueno, es que muchas veces decimos: yo ya no amo porque me hirieron. Y nadie quiere ser herido, ¿verdad? Bueno, no estoy diciendo que a mí me gusta ser herido también, pero tienes que entender algo. Amar siempre, escuchen esto lo que les voy a decir, amar siempre nos coloca en una posición de vulnerabilidad para ser heridos. ¿Sí escucharon esto? Amar siempre nos coloca en una posición de vulnerabilidad para ser heridos. No puedes amar sin tomarte el riesgo de ser herido. No puedes amar. Y por eso mucha gente, usted conoce, y te dicen: oye, ¿y no vas a rehacer tu vida? No, yo no quiero ser herido. ¿Han escuchado esa frase? No, yo no quiero ser lastimado. Yo ya fui lastimado en otra época, en otra circunstancia, pero yo ya no quiero nada. ¿Sí lo han escuchado eso? ¿Verdad? Entonces, nadie puede amar sin tomarse el riesgo de ser herido, hermanos. Es más, no puedes verdaderamente amar sin tener la experiencia de ser herido. No puedes verdaderamente amar sin tener la experiencia de ser herido. ¿Cómo ven? Cuando se casan la gente, y más cuando ya son adultos, se van con ese amor que reservado. ¿Por qué? Porque no quiero ser herido. Se van, como dicen por ahí coloquialmente, a tientas. No voy a dar todo, no me voy a abrir todo, porque ya fui herido en el pasado y ahora me van a herir y no quiero ser herido. No, entonces no hay un amor ágape, hermanos. Solamente Cristo, eso sí los tengo, por eso dicen: mi esposo, mi amigo, mi novio es Cristo, porque precisamente Él es incapaz de herirnos, ciertamente.
Pero todo ser humano es capaz de herirnos, hermanos, y nos va a herir si nos relacionamos cercanamente con esa persona. Tarde o temprano, alguien nos va a herir. Tarde o temprano. Muchos dicen, es que tus palabras me hieren. Es que tus acciones me hieren. Es que tus actitudes me hieren. ¿Sí o no dicen así? Un comentarista decía, el único lugar donde tú puedes estar libre de herida, el único lugar donde tú puedes estar libre de herida es en el infierno. Wow, ¿lo habían escuchado esto? Donde nadie se ama porque no está expuesto a ser herido. Ya les dije yo, el que ama está expuesto a ser herido. En el infierno nadie se acerca el uno al otro. No hay cercanía. Y por tanto cada cual está en una distancia. Entonces estás libre de herida en el infierno. Si necesitamos amarnos los unos a los otros, eso implica que nosotros vamos a estar siempre en una posición de vulnerabilidad para ser heridos, hermanos. ¿Cuántos quieren ser heridos? Diga, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo vaya cantando, ¿no? Hay un canto así, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hasta dicen Filipenses 4:13, ¿no? El Hijo vino precisamente a revelarnos al Padre, hermanos. Pero el Hijo reveló el amor del Padre cuando estuvo aquí en la tierra. A medida que Él vino, amó personas. Él supo amar a personas y de esa manera evidenció el amor del Padre a través del Hijo, hermanos. Cuando el unigénito vino, no se quedó entre nosotros, ¿verdad? Él vino, Él se crucificó en la cruz, murió en la cruz, resucitó al tercer día y dice que Él se fue. Pero ahora resulta que Dios nos ha dejado aquí a nosotros para que de la misma forma como el Hijo, como el unigénito se reveló en el amor del Padre, amando y muriendo por otros, de esa misma manera, aquellos que somos hijos de Dios, hermanos, hoy podamos revelar nosotros el amor del Padre que Dios nos ha dado a nosotros por medio de su Hijo. ¿Cómo? Estándonos, amándonos unos a otros. Y los que somos capaces de hacer el uno por el otro, no es tarea fácil, hermanos. Cada vez que tú quieres ayudar, se complican las cosas. Pues el llamado que tú y yo tenemos, hermanos, precisamente es ir una milla extra, como lo dijimos la semana pasada. De tal forma que el mundo no vea en nosotros un amor circunstancial, a conveniencia. Tú me das amor, entonces yo te doy amor. No, porque el mundo está cansado de ver eso. El mundo vive en eso, en medio de ese amor. Y es importante que cuando nosotros comenzamos a hablar de la necesidad de amarnos los unos a nosotros, nosotros nos volvemos medio romanticoides, ¿no? Qué bueno, qué lindo, qué bien suena. Ay, qué bueno, amor, I love you, ¿no? No, de eso no está hablando Dios. La palabra de Dios no habla de ese amor ágape. Pero nosotros estamos hablando de ese tipo de un tipo de amor cuando Dios dice que la iglesia primitiva fue forzada a vivir de esa manera, de un amor ágape. Estamos hablando del amor del Hijo de Dios en la cruz, que murió por cada uno de nosotros y puso su vida por nosotros y no escatimó ser igual a Dios, hermanos. Estoy hablando del amor que Esteban, en un momento dado, no siendo Dios Esteban, pero mostró el amor cuando le estaban golpeando, le estaban apedreando él, y respondió la misma frase que Cristo respondió cuando estaba en la cruz del Calvario y le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que ellos hacen. Cristo lo dijo. Esteban miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos porque tampoco estos saben lo que están haciendo.
Estamos hablando del amor que Pablo mostró cuando dice: yo estoy dispuesto a ser anatema si es posible, o sea, maldito, con tal de que mis hermanos judíos lleguen a tener la bendición de conocer de Dios. Pablo tenía la pasión, Pablo tenía el fuego, la motivación, el impulso de decir: Padre, si pudieras hacerme a mí anatema, maldición, para hacer a mis hermanos incrédulos bendición, yo estoy dispuesto a hacerlo. Es lo que está diciendo y es lo que necesitamos tú y yo, hermanos. Tenemos que amarnos de una manera. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y esa es la verdadera evidencia de que Dios está permaneciendo en cada uno de nosotros. No lo puedo hacer de otra manera. ¿Usted no cree que el amor puede ser fingido, hermanos? El que pueda mostrarle su hermano de un lado, ¿cree que puede ser fingido? Bueno, el amor en una iglesia no perseguida, el amor en una iglesia no perseguida, sin grandes problemas, este tipo de amor puede ser fingido, hermanos. Ay, yo te amo, y me volteo y empiezo a hablar mal de ti. ¿Cómo está mi hermano? ¿Qué cree que está? Ay, siempre lo mismo. Y te volteas y dices: siempre lo mismo. No crece, no crece, no crece. Porque es un amor ¿qué? Fingido. Vamos a orar por usted, hermano, que quién sabe qué. Ay, sí, muchas gracias. Ay, siempre queremos orar por usted. Por eso. Lo mismo. Es un amor fingido, hermanos. Y vuelvo a decir, cuando una iglesia no está perseguida, no tiene grandes problemas, ese tipo de amor puede ser fingido. Pero como en el contexto que estamos leyendo, esta gente de la iglesia primitiva, estamos hablando de otro tipo de amor que ellos tenían. Estaban hablando del amor, por ejemplo, que Priscila y Aquila tuvieron por Pablo, ¿no? Cuando él escribe a los romanos en el capítulo 16, 3, 4, dice: gracias y saludos a Priscila y Aquila, quienes arriesgaron su vida por mí. Eso tú no lo finges, hermanos, cuando tú arriesgas su vida por el hermano. En unas ocasiones dice que a Pablo lo tuvieron que bajar. Las ciudades antes eran amuralladas, ¿no? Muy grandes las murallas, y dice que lo bajaron en una canasta, ¿no? Lo bajaron para que se fuera. Lo libraron de la muerte en ese momento, de la prisión o de la detención de su vida de Pablo. Y muchos dieron la vida por Pablo. Y aquí está diciendo: gracias a Priscila y Aquila, quienes arriesgaron su vida por mí. Colaboradores de Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Del amor ágape es lo que Juan nos está hablando, y nos dice entonces que el amor de Dios se perfecciona en nosotros, se santifica en nosotros ese amor, como ya lo comenté, y yo me voy a santificar en ese amor, hermanos. Pero la otra manera como esto puede ser visto es cuando Cristo vino, el unigénito, mostró el perfecto amor de Dios en la cruz, pero el unigénito, hermanos, no estaba en nosotros corporalmente hoy en día, no está en nosotros. Y cuando Él mostró su amor en la cruz, fue al Calvario, y ahora está tan lejos geográficamente de nosotros, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que se perfecciona el amor en nosotros? Es que Dios ahora tiene muchos hijos y nos ha pedido a todos sus hijos que vayamos y vivamos por el mundo, de tal manera que el que vive en nosotros, amándonos, guardándonos, protegiéndonos, ahora de esa manera nosotros entreguemos ese amor a las demás personas. ¿Cómo va a perfeccionarse el amor? Por medio de mí, por medio de usted, hermanos. Usted va a dar el amor, yo voy a dar el amor, y así se va a perfeccionar el amor. De tal forma que ahora el amor de Dios no se está expresando en una sola persona, como pasó en el caso de Jesucristo, ¿no?
ahora se está expresando en múltiples personas a través de los cinco continentes que hay en este planeta. Que ha decidido vivir una vida diferente, que ha decidido vivir calvarios diferentes, y que el mundo, al ver eso, el mundo está siendo convencido que ciertamente el amor de este Dios es extraordinario, y ahora Dios se perfecciona su amor para que el mundo crea que Cristo reina y vive en nuestros corazones. Pero imagínense, hermanos, yo no muestro el amor, al contrario, muestro el odio, el rencor, muestro mi mal genio con otro. Entonces, ¿qué estoy mostrando, hermanos? ¿Usted cree que la gente se va a convertir por eso? Bueno, yo sé que el que salva es Dios, ¿verdad? Yo sé que el que redime es Dios, pero nosotros somos ejemplos de ese amor de Dios. Nosotros somos el reflejo. Había una canción hace muchos siglos que decía: refleja el amor de Cristo, déjalo que brille en la oscuridad. ¿Cómo nosotros vamos a reflejar? Bueno, si ya estoy empleitado con mi vecino, si estoy empleitado con mi suegro, con mi suegra, no, y ya no quiero que ponga un pie aquí en mi casa. A ver, ¿cómo estamos reflejando el amor de Dios? Y desde este momento le prohíbo que pise mi casa. Ya no quiero que venga aquí. ¿Estamos reflejando el amor de Dios, hermanos? No. Si nos amamos unos a otros, su amor se perfecciona en nosotros, lo dice. Vea lo que dice en el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo sabemos que conocemos y permanecemos en Él, hermanos? En que nos ha dado su Espíritu. Diga: tengo el Espíritu de Dios. No, convénzase de que, bueno, o todos díganlo: tengo el Espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos que nos ha dado de su Espíritu, hermanos? La idea es esta, que Dios no solamente nos amó cuando nos envió a los profetas, no solamente nos amó cuando nos envió a su Hijo, es que Dios, luego que su Hijo partió, nos siguió amando y nos dio su Espíritu Santo. Dijo: yo me iré, dijo Jesús, pero mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, que estará con ustedes y en ustedes. Y se supone, y debemos de pensarlo así, que Dios quiso compartir su misma esencia con nosotros. Jesucristo estaba externo, estaba con ellos, estaba ahí. Pero ahora el Espíritu no solamente está conmigo, sino está en mí, dentro. O sea, nos quiso compartir su misma esencia, Dios, y hacer su Espíritu parte de nuestra esencia. Y eso no es poca cosa, hermanos. Cuando tú quieras demandar tus propios privilegios, cuando tú quieras decirle a la persona: y jamás quiero que pises aquí un pie, cuando tú le digas: y ya no te quiero hablar, ya ni me hables, ¿no? Diablo, demonio, ya ni me hables, ¿no? Así. Póngase a pensar esto, que no es poca cosa lo que tiene usted dentro de usted, que tiene al Espíritu Santo. Porque de una fuente no puede salir, ¿qué? Agua dulce y agua amarga. Si prevalece el agua amarga, es porque tu conducto está sucio y no está el Espíritu de Dios, y nos estamos autoengañando. Pensamos que tenemos a Cristo, hermano, y si se muere hoy, ¿a dónde se va? Al cielo, hermano. Pues a lo mejor lo está viendo abajo, porque arriba no va a ir esa persona. Se está engañando. Primero Dios nos dio al Hijo, ahora el Espíritu Santo. ¿Qué más quieres para ser convencido que necesitamos amarnos unos a otros? En realidad Juan nos está queriendo dar seguridad de la salvación ofrecida por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario.
Si no fuera por el Espíritu de Dios, no, hermano, nosotros nos desilusionan las cosas a nosotros varias veces. A lo largo del camino abandonaríamos la carrera, precisamente por las vivencias de cada uno de nosotros que vamos acumulando cada día, y eso nos desanima. Ay, no, ya no voy, ya no quiero seguir a Cristo. Ya ni siquiera venir a la iglesia, sino ya no quiero seguir a Cristo. Y en alguna ocasión cantaste, he decidido seguir a Cristo. ¿Y ahora? ¿Ahora quién vas a decidir seguir? Y otra cosa, Dios no me dio su espíritu para que viviera fuera de mí, como el Hijo de Dios vivió fuera de las personas. ¿Se acuerdan? Él me dio su espíritu para que viviera dentro de mí. Es una cosa muy diferente. No sé si ustedes alcanzan a entender esa dimensión. No es como tener a una persona que vaya caminando contigo a tener una persona que esté dentro de ti. Mi permanencia en el camino, mi permanencia en las escrituras, hermanos, es la evidencia de que soy hijo de Dios. Sin su espíritu en mí, yo no podía permanecer, yo no podría estar firme, hermanos. Versículo 14 y 15 de 1 de Juan. Y nosotros hemos visto, decía Juan, y testificado que el Padre envió al Hijo. ¿Por qué? Porque Él fue, ¿cómo le llaman esto? Él fue un testigo ocular de la vida de Jesús. Él lo vio físicamente. Él estuvo allí. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Juan vio a Jesucristo físicamente, ¿no? Nosotros hemos visto, dice, y dado testimonio que el Padre envió al Hijo. Y dice Juan, yo estuve ahí presente. Es un amor trinitario, porque Dios me amó y nos dio a su Hijo, y su Hijo nos amó y nos dio su vida, y ahora el Espíritu nos ama y nos da de su parte el Espíritu. Y el Espíritu que viene a darnos los frutos del Espíritu, que es amor, paz, gozo, todo lo demás que dice Gálatas 5. Hemos recibido de su Espíritu, no importa cómo tú veas la historia redentora, pero es un amor trinitario, hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí. Después de que nos dio Dios esto, ahora nos dice, les dejo a ustedes para que ustedes ahora hagan su parte. Pongan de su parte algo. Y la manera como quiero que comiencen es que ustedes se amen unos a otros. Esa es la parte que les corresponde. Como ustedes han sido previamente amados, capacitados por mi espíritu, por mi ejemplo, para amarse los unos a otros, ahora ustedes no tienen excusa en amarse de esa manera. Cuando Esteban estaba allí siendo apedreado, él entendió eso, de que el amor de Dios, lo que Jesucristo les enseñó, porque él era discípulo en ese momento, lo que observó de Jesucristo, el amor, la compasión, la misericordia que tuvo con la gente, en ese momento él también lo expresó al Padre. Padre, perdónalos porque también estos señores no saben lo que hacen. Hermanos, nosotros podríamos seguir como tal vez en el mundo estábamos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos allí, en nuestros pecados y delitos. Ahora es otra cosa. Nosotros estamos vivos. Estamos vivos. Y si usted no está vivo espiritualmente, tiene que nacer de nuevo. Ahora tiene el poder de la resurrección morando en ustedes, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo Espíritu que ahora está en nosotros y es el que nos da vida, hermanos. Cuando yo no tenía un ejemplo, tenía una excusa. Ahora yo tengo ejemplo del amor, yo ya no tengo excusa. Ya no tengo excusa.
Ya no tengo excusa. Pero usted no conoce cómo es esa persona. Usted no conoce cómo es esa otra persona. Yo no la conozco, pero Cristo sí la conoce. Y Cristo nos dejó un ejemplo de amar. Y yo debo demostrar amor hacia esa persona. Y si no muestro amor, no soy de Cristo. No he conocido a Dios. Tú y yo no amamos así, hermanos, sabiendo cuál es el estándar. El estándar es el ejemplo de Dios. Sabiendo que no amamos, no me molesta no amar. Yo así vivo y así moriré. Aleluya. No hay amor, hermanos, incondicional en nosotros. Esteban se aproximó a eso, a ese amor. Pablo se aproximó a ese amor. Moisés se aproximó a ese amor incondicional, ofreció su vida cuando Dios quería matar a todo el pueblo y Moisés se pone en medio de ellos y dijo: no, Dios, no, mejor mátame a mí antes que al pueblo. Se aproximó a dar. Y no le fue tan bien a Moisés con el pueblo. El pueblo lo maltrataba y le decía: ¿para qué nos sacaste de allá? Ya por lo menos teníamos ajos y cebollas, ¿no? Y ahora aquí en este desierto no tenemos nada. Eso es lo que tú y yo necesitamos, un amor incondicional. Cuando dice que si confesares, aquí en ese versículo, en el versículo 15, ¿no? En el contexto de aquí es que tú, en una manera, si tú confesares que Jesús es el Hijo, en una manera es que si tú confesabas que eres el Hijo, entonces ¿qué crees? Entraban a tu casa, te sacaban de tu casa, saqueaban tu casa y te metían a la cárcel. Y te decían: ¿confiesas como Señor enfrente de las fieras? Y las fieras, y tú: ¿no me pueden dar 24 horas para decidir? ¿No? ¿Quién es curios? Les decían a ellos: ¿quién es curios? ¿César o Jesucristo? Y cuando ellos decían Jesucristo, tú empezabas a escuchar los leones. Muy fácil, en un lugar muy cómodo como aquí, ¿no? ¿Quién nos molesta? Nada. Estamos bien tranquilos, estamos bien sentados. En algunos lugares hasta tienen acoginadas sus sillas, sus bancas, no sé, con aire acondicionado, ¿no? Es muy fácil decir Jesucristo es Rey. Pues tenemos todo, ¿no? Podemos decirle Jesucristo es Rey y el aire soplando por tu allí. No tengo nada. Y me siento y me hinco y es alfombrado, ¿no? Jesucristo es Rey. Es muy fácil decirlo, pero cuando te metieron al calabozo de los leones, pero cuando te maltrataban, te daban de varazos, ¿quién es Quirus? ¿Jesucristo o el César? Ahí no tenías el ambiente hermoso, así como el candil que tenemos en este lugar, así. No tenías el ambiente así rico para decir Jesucristo es Rey. No tenías nada de eso. Y hoy por hoy nos dicen: levanten sus manos. Y como dice la hermana en la mañana, ¿no? Levantamos nuestras manos de perchero. Así, esa es nuestra mano de perchero. Así la levantamos para yo quitarme el saco y ponerles el saco allí, ¿no? Es el perchero. No. De verdad, hermanos, necesitamos tanto conocer la palabra, también la historia de la iglesia, para saber que en medio de los leones ellos decían Jesucristo es Rey, y de repente les desprendían una pierna. Jesucristo es Rey, de repente el brazo se les desprendía. O de repente te tronaban,
te dejaban caer una piedra. Jesucristo. Los reformadores, en una clase que tuve hace muchos años, ¿no?, nos dejaron unos componentes de una fe salvífica, hermanos. Lo que voy a decir no quiero que se metan mucho en los conceptos, bueno, en las palabras, más bien teológicos, ¿no? Aunque muchos dicen que predico muy teológico, pues ahí, ¿no? Pero lo que quiero es que entendamos algo, ¿no? Decía Blaise Pascal, decía: mi corazón sabe razones que la razón no sabe, ¿verdad? Es lo que decía en alguna ocasión él. Al momento que yo hacer mi confesión de fe, hay elementos que tienen que estar presentes para que sea una verdadera fe que me salva. Porque el texto me dice que todo aquel que confiese, en el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús, ¿no? Estas personas, estos reformadores, lo comprimieron en 3 palabras. Por ejemplo, no se ubique, no se enfrasque mucho en el concepto de la palabra, sino lo que quiere decir. Notitia, que habla del contenido de la fe. Notitia. ¿Cuál es el contenido de la fe, hermanos? Jesucristo es el Hijo de Dios, porque dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir por mí, derramó su sangre, yo soy perdonado, Él murió en mi lugar, la fe es por gracia, todo este contenido es la fe. Ahora, ¿yo necesito contenido de la fe, hermanos? ¿Yo necesito notitia? Sí, yo necesito notitia. ¿Tú piensas que los demonios saben que Cristo es el Salvador del mundo? ¿Que la fe es por gracia y que no es por obras? ¿Ustedes saben que los demonios saben eso? Ok, pero ellos tienen notitia, pero ellos no tienen salvación. Ahora, la segunda palabra es ascensus, y es la palabra asentir, que quiere decir admitir como cierto, ¿sí? Yo tengo que asentir que Jesús vino al mundo, que murió por el pecador, que es el Hijo de Dios, que es el Santo de Israel. Tengo que asentir todo eso. Ascensus. Mi pregunta es: ¿usted piensa que si le preguntamos a un demonio si Cristo es el Santo de Israel, ¿qué cree que le va a decir? Que sí. Uno de ellos le dijo: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Se acuerdan? ¿Qué tienes que ver con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? De manera que los demonios tienen notitia y tienen ascensus, pero no tienen ¿qué? Salvación. De manera que hasta ahora usted tiene notitia y ascensus y no más nada. Pero lo único que hasta este momento me califica a mí es para ser un demonio nada más. No me clasifica para nada más. Lo que los demonios no tienen es fetuquia, ¿no? Y la fetuquia es confianza de depositar su vida, su fe en el Hijo de Dios. Los demonios no tienen eso y no pueden permanecer en eso y no pueden entender esto. Bueno, no alcanzan a tenerlo y por eso ellos viven en un estado de condenación eterna. ¿Se acuerdan cuando un endemoniado dice que no tenía un demonio, sino tenía que una legión de demonios? Y es cuando le dije: ¿qué tienes que ver con nosotros? Dios, Hijo del Dios Altísimo. Y entonces salgan de ahí, pero danos chance de irnos a ese hato de cerdos. ¿Se acuerdan de eso? Y dice que, vale, pero vámonos de esa persona. Y se fueron y dicen que se despeñaron esos cerdos y murieron. Vean la fuerza que es, pero ellos no se les da eso de fetuquia, de tener fe, de tener confianza en Dios.
Y por eso ellos viven en un estado de condenación eterna, hermanos. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en Dios después de haber asentido, después de haber conocido el contenido de la fe, noticia. Hemos depositado la confianza en Dios y esa es la fe que ahora a nosotros nos salva. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dele fuerte, fuerte el aplauso. Todo aquel que confiese, y lo debemos de entender así, Dios permanece en él y él en Dios, hermanos. Todo aquel que confiese que Jesucristo, que no solamente tiene notitia, que no solamente tiene ascensius, sino que también tiene ¿qué? Fetuquia. Hermanos, aquí estamos, no se distraigan, hermanos, aquí estamos nosotros. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? Es que yo no puedo entender notitia, no puedo asentir el contenido de la fe, ni mucho menos depositar la confianza en él, si el Espíritu de Dios no me capacita a mí para poder entender eso. No me capacita, hermanos. Nosotros ahora sí debemos de concentrarnos ciertamente en el contenido de la fe, en asentir y decir sí creo en esto, yo lo confieso, pero también la esperanza que tengo en Cristo, que he depositado mi confianza en él. El Espíritu Santo es el quien me capacita. El Espíritu me tiene que volver de la muerte a la vida, darme el entendimiento, darme la capacidad, abrir mis ojos, avivarme, y entonces yo puedo depositar mi confianza en Dios. Lo que platicábamos en la mañana, ¿no? De cuánto estamos dispuestos a dar el último, lo último que tenemos. ¿Cuánto estamos dispuestos? Lo que nos ayuda a nosotros a entender de esta salvación es que Dios, desde principio a fin, Él ha resguardado nuestra salvación en Cristo Jesús, hermanos. Porque si Dios no hiciera eso, por su Espíritu, a través de que está viviendo en mí, entonces yo permanecería muerto en mis delitos y pecados. Pero gracias a Dios que Él permitió la apertura para que yo creyera en Él por medio de su Espíritu, que me resucitó de la muerte. Y ahora yo puedo entrar en su presencia y yo puedo tener esa confianza, esa fetuquia de poner mi confianza en Él, que en Él está mi vida. Entonces, si en Él está mi vida, entonces puedo dar lo último que yo tengo en mi alacena para Cristo. Lo último que tengo es lo único que yo tengo, aquí lo deposito. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Y dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Eso lo vemos tan sencillo, hermanos, lo hemos oído muchas veces, y sin embargo estoy convencido que la mayoría de nosotros todavía no hemos entendido el amor de Dios que ha tenido para con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? La razón por la que tenemos problemas con la obediencia. Eso es así tan sencillo. No hemos conocido el amor de Dios a plenitud. ¿Y cómo lo comprobamos? Por medio de los problemas que tenemos con la obediencia. Es porque nosotros no estamos obedeciendo por amor, estamos obedeciendo por no sufrir las consecuencias, hermanos. Y las consecuencias a veces las veo y a veces no las veo. Unas veces obedezco y otras no obedezco. Cuando yo veo las consecuencias, entonces es cuando obedezco. Cuando no veo las consecuencias, entonces no obedezco. Dios no te dice que tú obedezcas por las consecuencias. Tú debemos de obedecer por amor, hermanos. Porque si entendemos el amor de Dios como Dios lo ha expresado, lo ha manifestado, como lo ha dado, se acabaría el problema de la desobediencia, hermanos. Si nosotros viéramos el amor de Dios, porque es una fuerza tan motivadora, tan regeneradora, tan transformadora, hermanos. Cuando le dice el amor de Dios, dijo Pablo, nos constriñe.
¿Qué implica esta palabra constreñir? Es haber sido expuestos entre la espada y la pared, sin habernos dejado sin ninguna otra opción. Eso es, nos constriñe el amor de Dios. O sea, ya no te puedes hacer para acá ni para allá. Te ves obligado circunstancialmente, voluntariamente a obedecerle. Punto. Y ya. No hay vuelta de hoja. Es lo que Pablo dice. La razón por la que estoy viviendo como estoy viviendo, de la manera entregada, esforzada, de la manera como se ha visto en mí el ejemplo, es por una sola razón, y es porque el amor de Dios expresado en mí es tan increíble que me hace, que me encapsula el amor de Dios, y ya no puedo maldecir. Ya no le puedo decir a la persona, y ya no te vuelvo a dar nada porque nada valoras, que quién sabe qué. Ya no puedo decir eso. Ya no le puedo decir a mi suegra, y no quiero que vuelva a pisar un pie en mi casa. Ya no le digo a mi suegro, ya no lo quiero ver a usted, que quién sabe. Ya no puedo, porque el amor de Dios me constriñe. Ahí. Es prácticamente como que te ponen eso, no sé cómo le llaman a los caballos cuando van en carreras. ¿Cómo se llama esto? ¿Cabestro? Bueno, cuando están así en una carrera, hermanos, van así. No se están fijando si el caballo, ay, te hicieron trencitas y a mí no. No se están fijando, ay, sí, porque te pusieron, ahí te limaron las uñas, ¿no? No. Hermanos, mire, y muchas veces en la iglesia es lo que necesitamos. Se cae una moneda y todos. Y más cuando nos ponen la pista, ¿verdad? Que se escucha más, ¿no? Hermanos, así. Que se cayó el de al lado, así. Tú. Que se cayó el demonio de a un lado, así. Que se rió, así. Usted no está concentrado en lo que estamos, hermanos. De verdad que batallamos mucho con eso. Somos personas que nos distraemos así. ¿Pero por qué? Porque el amor de Dios no nos constriñe. O sea, no nos encapsula. Cuando decimos una palabra y esa palabra llega a nuestro corazón, Señor, gracias, Señor. Te adoro, Señor. Es porque el amor de Dios expresado, decía Pablo, en mí es tan increíble que no me queda otra opción más que vivir de esa manera. Es lo que Juan está diciendo. Y en ese amor es como yo puedo sentirme seguro. En ese amor es lo que yo lo puedo expresar con boca abierta, claro, con humildad, pero con boca abierta de decir el amor de Dios es maravilloso. Cantábamos esa canción de niños. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. No lo entendíamos, estábamos ahí como niños, ¿no? No lo entendía hasta que llegué a este tema. El amor de Dios es maravilloso, ¿no? Hermanos, Pablo en un momento dado, él decía, ¿no? Con su corazón humilde, ¿sabes qué, hermano? Romanos lo dice, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosas creadas podrán separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro de que ese amor, porque lo tiene porque le ha llegado a conocer a Dios. Al conocerle, ese conocimiento me da seguridad. Mi permanencia depende más de Él que de mí, hermanos. Yo le echo ganas, pero más bien es porque Dios me impulsa más a echarle ganas. Por eso San Juan capítulo 6, 37 al 39, dice, San Juan 6, 37 al 39, todo lo que el Padre me da, decía Jesucristo, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y esa es la voluntad del Padre, que
el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Fíjense cómo es. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el Hijo de Dios no pierda, o sea, nosotros, no se pierda absolutamente nada de la ofrenda del amor que Él me entregó, sino que yo sea redimido por Él para poderle glorificar a Dios por el resto de la eternidad, hermanos. Y es como nosotros necesitamos confiar más en Él, más en su palabra, más en lo que Él está con nosotros, hermanos. Versículo 17 y termino con esto. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Parte de la confianza que voy a tener en el día del juicio es que yo fui convencido antes del juicio. Cuando venga el juicio, yo voy a ser convencido de ese juicio. Antes del amor del Padre por mí, cuando entró su Hijo a mi vida, y eso me dio confianza. Cuando yo le dije: Señor, perdóname por mis pecados, reforma mi mente, reforma mi pensamiento. Yo tenía pensamientos de mal hacia mi vecino, hacia mi prójimo, pero ahora te pido que tú vengas a mi vida y me transformes. Es así como el amor de Dios se va perfeccionando en mi vida, hermanos. Como Él es, nosotros seremos. No cuando estemos en los cielos, como decía este texto, ¿no? Sino aquí en este mundo. Que los cambios los tengamos aquí. Que si yo tenía cierto dolor, si yo tenía cierta actitud hacia personas, hoy es el tiempo, hermanos, para pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, reforma mi mente, reforma mi corazón, mi actitud, y que ahora yo ame a mi hermano, yo ame a mi vecino. Es que Dios, tú sabes que me ha hecho tanto daño. Bueno, Dios sabe el daño. ¿Y qué crees? Ese daño que tú estás sufriendo, Dios, Jesucristo en la cruz del Calvario, lo sufrió billón de veces por todos los billones de personas en el mundo. Pero sin embargo Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Juan lo dijo, Esteban lo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entendamos de una manera muy sencilla, hermanos, que la seguridad en Cristo es qué tanto yo amo a Cristo. Si yo amo a Cristo, yo me arrojaré a sus brazos, porque sé que Él me sostendrá. Me podría aventar de un lugar muy alto, y si yo sé que Dios está allá abajo con sus brazos extendidos, yo tendré la confianza de que Él me va a sostener. Y si Él no me sostuviera, aún así yo me arrojaría a sus brazos. Diría: Padre, pues no la atinaste ni modo, pero yo me entregué a ti, yo me aventé por ti, Dios. Entendamos de una manera práctica que el amor se perfecciona cuando yo empiezo a amar a Dios, cuando yo conozco a ese Dios. No solamente yo tengo notitia, no solamente yo tengo ascensos, sino que yo llego a tener fetuquia, la fe, la confianza en Dios. Así es que, hermanos, pónganse de pie y vamos a hacer una oración. Gracias te damos, Dios, en esta hora por tu provisión de tu palabra, Dios. Gracias por tu provisión que tienes para con nosotros, porque sabemos que tú eres eterno y tú eres bueno, Señor, y que tú siempre tienes cuidado de nosotros, Dios. Sabemos que
tu amor se va a perfeccionar cada día en nosotros para poder cumplir lo que tú nos estás indicando que hagamos, Dios. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros, Dios, para que rindamos honor a ti, Señor. Te rindamos alabanza, adoración a ti, que en medio de nuestras circunstancias, Señor, tu amor se perfecciona. En medio de la circunstancia, tu misericordia se extiende a nuestras vidas, Dios. Oh Dios, obra en nuestros corazones. Permite que tu pueblo, yo mismo, podamos rendir nuestra vida, Señor. Permite que tu pueblo pueda rendirse en adoración, Señor, sabiendo que arrojarnos ante tu presencia, arrojarnos ante tus brazos, Señor, estamos seguros allí, Dios. Muestra tu voluntad en nuestras vidas. Muéstranos tu gracia. Caminemos en tu gracia día a día, Señor. Podamos caminar en tu perfecta voluntad, Señor Jesús. Dios, eres eterno. Dios, eres tan bueno para con nosotros, Dios. Que tú siempre nos sostienes, que tú siempre nos ayudas, Dios. Ven a nuestras vidas, Dios. Ven a nuestros corazones y haz tu voluntad, Dios. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX